estando juntos, compartiendo lo que Dios nos ha ido dando acerca del libro de Romanos y edificando nuestras vidas así. El último sábado que hubo cierto inconveniente, algún grupo quedó fuera de la transmisión, eh, pero ya vamos a tener la grabación de esa para que no se pierda la secuencia que traemos con las enseñanzas. El último sábado enseñábamos acerca de lo que contiene el versículo 9 del capítulo 12, todavía estamos en el capítulo 12 del libro de Romanos, el versículo 9 hasta el versículo 21, donde hay una división del 9 al capítulo 13 que tiene que ver con las relaciones, ¿no?, entre los cristianos y el cristiano y sus hermanos en la fe. Y veíamos allí lo que la palabra nos enseña, que dice, versículo 9, leyendo, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El primer versículo habla de aborrecer, dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y yo les decía que esta palabra aborrecer es la palabra que identifica en el griego también la malignidad del mundo y la malignidad de Satanás. La palabra poneros quiere decir, el aborrecer es con vehemencia, tengan celo por lo bueno y con vehemencia también tengan celo en contra de lo que es malo y de lo que hace mal. Ese es lo que el versículo contiene en cuanto a ese término. Y en cuanto a preferir los unos a los otros, dice en cuanto a honra. O sea, uno tiene que hacer la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, no por diferenciar por desprecio, sino por reconocer que aquel que ha tenido una vida, una experiencia con el Señor y vive una vida con el Señor, tiene un valor distinto como persona, como ser moral, ¿no?, con respecto a aquel que todavía no ha tenido una experiencia. Entonces, por eso dice en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Mis hermanos para mí son más valiosos que cualquier otro, ¿verdad? Por más bueno que sea mi jefe, por más bueno que sea mi vecino, por más bueno que sea mi cuñado, etcétera, si no son cristianos, los principios de la palabra no están en ellos, por supuesto. Entonces, yo tengo que preferir honrar en el sentido de apreciar y fijarme de que mi hermano tiene un valor en ese sentido, ¿no es cierto? Porque Dios es el que nos da el valor a nuestra vida. Acuérdense que nosotros somos un cero y cuando Cristo se suma a nuestra vida, entonces esa suma es la que nos da el valor que no teníamos. ¿Está claro? Y en el versículo 11 dice: el que requiere diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, en todo momento nosotros tenemos que ser motivados por decir, bueno, en esto yo puedo ser bendición y en esto Dios puede ser glorificado, ¿no? A eso se refiere. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este versículo 12 yo les decía que la esperanza era un término de referencia usado debido, tenía referencia, perdón, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando se hablaba de esperanza, se pensaba, esperamos a Cristo que venga otra vez, ¿no? Y eso se asoció siempre a la tribulación, como diciendo, Cristo viene otra vez, lo esperamos, pero sabemos también que mientras lo esperamos, estamos sujetos y podemos estar sometidos a procesos de angustia, de tribulación. Y por eso se lo consideraban estos dos términos como hermanados en las frases del griego, ¿verdad? Y el sufridos significa un estado activo, voluntario, pero de firme aguante. Dice sufridos, ¿no? El versículo dice así, es un estado de firme aguante. Es decir, de que, acuérdense, cuando esto tiene que ver, es la misma contexto de frase, como cuando Nehemías llegó a la reedificación del templo en Jerusalén. Ustedes lo leen en el libro de Nehemías. Hubo un momento muy difícil que los angustiaban los enemigos, ¿no? La gente del reino allí, y llegaron a un punto tal, entonces Nehemías con sus compañeros le dijeron,
el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, por eso la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, así dice la Biblia, ¿no es cierto? Sino es con fuerza, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y a eso se refiere esto, sufrido, o sea, el Señor en nosotros nos da un firme aguante, ¿no? Que fue el que el Señor tuvo cuando iba rumbo a la cruz. Nosotros solo leemos en el libro de Hebreos, por ejemplo, nos acordamos en el capítulo 12, donde él dice que por el gozo puesto delante, vio la cruz menospreciando el oprobio. O sea, un firme aguante porque hay una esperanza real, ¿no es cierto? Nuestro Señor Cristo, confiamos en Dios, en su palabra y en sus promesas. Y por eso, entonces, nuestro corazón debe ser fortalecido por el Espíritu y por la palabra, en ese sentido. Y hemos llegado hasta el versículo 13. Yo le di unas referencias de unos capítulos, ¿no? De Hebreos 2, de 1 Corintios 4, de 2 de Corintios 4 también, donde encontramos que hace referencia y explican claramente todo lo que hemos venido viendo de estos tres versículos. Y en el versículo 13 dice la palabra, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y aquí hay una palabra que es la palabra koinonía, que se parece a la otra palabra del repartir. ¿Se acuerdan que habíamos visto el que reparte en los dones de servicio, en los primeros 8 versículos, el que reparte, dice la Escritura, con alegría, con liberalidad, ¿sí? Sin tener en cuenta de que lo que hace esperando una recompensa, ¿no? Y a esto se refiere la palabra del versículo 8, el que reparte, que es la palabra griega que da a entender dar de lo que uno tiene. Pero acá, en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, es un término mucho más amplio, que es el término koinonía, que es tener compañerismo, o sea, no es solo dar, compartir, sino el tener compañerismo incluye todos los aspectos y las circunstancias que vivimos nosotros los seres humanos. Y como cristianos, pues no escapamos a eso y entonces contamos el uno con el otro, ¿no? En el compañerismo. ¿Y a qué se refiere esto? Precisamente a que el tener compañerismo no es entender que somos una familia. Los cristianos debemos pensar que el fruto de nuestro esfuerzo o trabajo también es para compartir con los demás en el nombre del Señor, ¿verdad? Eh, Acuérdense que Jesús dijo, cuando estuve ciego y no me fuiste, estuve preso, no me fuiste a visitar, tuve hambre, no me diste comer, estuve desnudo, no me diste vestido, abrigo, y cuando me pregunten, ¿y cómo si no te vimos así? Jesús dijo, ¿por cuánto? Entonces lo hicieron a uno de estos que sí lo necesitaban, y ustedes lo hicieron como si me lo hubieran hecho a mí. Entonces, hasta el mismo Señor dijo, no olviden que hasta un vaso de agua tiene recompensa. Entonces, coinonía es un término amplio, es tener un compañerismo, preocuparnos los unos por los otros, ¿no? Si a él le faltan unos zapatos, yo los tengo, se los paso, ¿verdad? Si esa hermana, esa familia no tienen forma de arreglar su casita y está a mi alcance, pues alcance, yo lo bendigo con eso, ¿no es cierto? Si está un hermano enfermo y necesita que lo ayuden, que lo movilicen, entonces ahí estamos, eso es compañerismo, comunidad, ¿no? Y me venía a la memoria una ilustración que casi siempre la digo, ¿no? Con respecto a el compañerismo, va más allá de la religiosidad, va precisamente apunta a nuestro sentir, al sentir de nuestros corazones, con respecto a lo que el Espíritu Santo por su palabra va haciendo en nuestra vida, nos va transformando, nos va haciendo ver el valor de la vida y el valor de nuestros hermanos en la vida mientras vivimos. Y les daba un ejemplo, ¿no? De la famosa hermana González, yo le pongo ese apellido siempre, ¿cierto? Estaba en la congregación y, que era una hermana muy activa, pero también estaba una hermana que ella, hermana, 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 que
una hermana que era la presidenta de las damas, como las hay en todas las iglesias, ¿verdad? Era la presidenta de las damas. Entonces, ella la tenía a la hermana González como entre cejas, ¿no? No le gustaba mucho la hermana González, siempre algo, un detalle, no le caía bien, ¿no? Y resulta que la hermana González es muy activa. Un domingo no fue a la iglesia y esta hermana, la presidenta de las damas, se dio cuenta que no había venido y pues se acercó corriendo cuando terminó el culto al pastor y le dice: pastor, se dio cuenta que la hermana González no vino hoy al culto. No, sí, no vino, pastor. Y yo la vi y resulta que, ¿y cómo la vio? Que sí, yo estaba en la puerta parada y pasó en la camioneta con el esposo y llevaba ahí unos baldes y cosas, ¿no? Llevaba atrás en su camioneta y como que se iba de picnic, se iba a pasear. Bien, al otro domingo, otra vez, hermana ahí, la presidenta de las damas, termina el culto y vuelve y se acerca al pastor. Le dice: se dio cuenta que hoy no vino la hermana González. Dice: no, es cierto que no vino. Dice: yo la vi, volvió a pasar con la camioneta, llevando baldes y unas bolsas y cosas. No se paró en la iglesia, seguro se fue de picnic. Y al domingo siguiente, cuando el pastor en un momento da la oportunidad de saber quién tiene para dar un testimonio en esta mañana, y se para una hermanita y la hermana dice: hermanos, ustedes saben que yo soy solita, soy viuda, tengo 3 chicos. Yo estuve enferma todo este mes y Dios me mandó a la hermana González para que me limpiara la casa, me cocinara, me alistara a los chicos y me los llevara a la escuela. Y por eso quiero dar gracias a Dios por la hermana González. Esto es coinonía, mis hermanos, es compañerismo. Y esto es que se refiere la palabra, ¿no es cierto? Y por eso el apóstol Pablo dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bien, entonces, seguimos ahora viendo el capítulo 12, todavía seguimos allí. Entonces, esto nos muestra a nosotros, mis amados, que la relación horizontal que nosotros tenemos con los hermanos, ¿sí? Es lo que se ve por la relación vertical que tenemos con Dios. Tenemos una relación vertical con Dios que se refleja en nuestra relación horizontal con los hermanos. ¿Es así? Y ahora pasamos al mismo capítulo 12, pero tenemos los versículos 14 hasta el 21. Y aquí hay una división, ¿no? Que estos versículos nos hablan de las relaciones con los que nosotros, los cristianos, tenemos que manejar con los no cristianos, incluso también con aquellos hermanos cristianos con los que de alguna forma se hubiese tenido algún conflicto, ¿verdad? Y este pasaje del capítulo 14, del versículo 14 hasta el 21, se refleja en el trasfondo, se refleja lo que es el sermón del monte, ¿no? Nosotros conocemos muy bien. Y en el versículo 13 nosotros vimos que Dios nos enseña entonces de cómo deben ser nuestras relaciones entre cristianos. Y ahora del 14 en adelante vemos cómo deben ser nuestras relaciones con los que no son cristianos y también aún con aquellos cristianos, pero que quizá con ellos tenemos algún conflicto, ¿verdad? El versículo 14 dice: bendecid a los que os maldicen, ¿eh? Así dice la Escritura. Versículo 14 del capítulo 12 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y aquí dice: bendecid a los que os siguen. Y también agrega: no maldigan, ¿cierto? Y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Y esto se refiere, el no maldigáis, no se refiere a que lanzamos condenación, no digan palabras de condenación, a eso no se refiere. Se refiere a que nosotros no debemos usar nuestra oración, nuestra conversación con Dios
con respecto a situaciones conflictivas con hermanos o con alguna otra persona no cristiana, que esa situación la pongamos en las manos del Señor y esperemos que Dios tome control de la situación, tome control de aquel corazón y aquella mente. No es cristiano, sabemos desde ya que los principios de la palabra no están en su vida, entonces, por lo tanto, actúa de una forma en que se genera el conflicto que podemos tener. Entonces, tenemos que orar en el sentido de la misericordia. Por eso dicen, bendecid, no maldigáis. O sea, Señor, esto me está produciendo un problema, esta situación con tal persona, con tal hermano, pero yo lo pongo en tus manos para que le des luz, para que hables a su corazón, para que forme su mente. No, a esto se refiere precisamente el bendecir a los que vos persiguen. ¿Sí? ¿Sí? No maldigáis. El versículo 15 nos da a entender que los cristianos somos una familia. Por eso dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que no estamos integrados en un grupo donde tenemos que sentirnos que estamos compitiendo, ¿verdad? Porque esa es una de las razones por las cuales en la unidad de la iglesia no se hace posible, porque siempre estamos pensando en que quién nos está compitiendo para sacarnos del lugar, ¿verdad? Y nosotros no debemos tener en nuestro corazón, nuestra mente, ese pensamiento, hermano. Ese es un pensamiento que corresponde a las personas que están en el mundo, viviendo en las cosas del mundo, por el mundo, proyectados en el mundo. Entonces, pero nuestra vida, nuestra proyección y nuestro pensamiento, nuestro corazón ha cambiado de dirección, ¿cierto? Está en la dirección de los caminos, de la verdad, de la bondad, de la misericordia, de la relación con Dios, de principios de buena voluntad, sanos, de buenas obras, como dice la Escritura. Entonces, eh, para que podamos entender el versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Sí? Es más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que se gozan. ¿Por qué? En muchas personas, porque está el egoísmo y la envidia de por medio, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, llega un hermano y dice, uy, a mí me subieron el sueldo, estaba ganando 20.000, ahora gano 40.000. Y el otro que ganaba 21.000, entonces ya no se alegra, sino dice, bueno, este ahora que se la cree, que es, ¿no?, el dueño del mundo. O sea, debemos alegrarnos, hermanos. Si Dios bendice y prospera a un hermano, debemos alegrarnos, porque Dios lo ha prosperado, ¿verdad? Si no nos ha prosperado en esa medida, bueno, Dios sabe por qué a nosotros no en esa medida, pero Dios lo ha bendecido a él y para nosotros tiene que ser razón de alegría. Lo mismo que con los inconversos, porque estos pasajes tienen que ver con nuestras relaciones con la gente que no conoce al Señor, ¿sí? Nuestros compañeros de trabajo, sobre todo el entorno, la familia de los que no conocen al Señor, de la familia, ¿verdad? Nosotros tenemos que alegrarnos, ¿verdad? Una de las cosas que debemos tener en nuestro corazón es que nuestro compañero de trabajo lo traten bien, le paguen bien, se sienta bien, ¿cierto? Porque fíjense, todo repercute en todo lo que sucede, repercute en nosotros, en el entorno con que nos movemos. Si a un compañero no lo tratan bien, no le pagan bien, ese compañero no va a estar contento, satisfecho y por lo tanto su carácter, su estado emocional no va a ser el más lindo para tener relaciones tranquilas, con alegría con uno, ¿verdad? Entonces, uno debe alegrarse que si él está bien, entonces hay una posibilidad de tener una puerta abierta también para llegar a su corazón con las cosas de Dios, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿sí? Entonces, para con los cristianos y para con los no creyentes, porque Dios así puede tenernos puertas abiertas para el corazón de ellos con la palabra de Dios. El versículo 16, el Señor manda como un plumazo, ¿no es cierto? Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia
opinión. Es interesante. Este versículo borra las barreras sociales y hace práctica lo que es la palabra del Señor. Y hay 3 mandamientos incluidos aquí en este solo versículo. Ahora, ¿cómo puedo yo ser unánime con los otros? Aquí, en lo que sigue del pasaje, lo tenemos claro. Dice, primero, no siendo altivos. Entonces, nosotros abrimos la puerta de la relación para unánimes, vivir en un solo ánimo, ¿sí? Una relación de bendición única, no altivos. ¿Cómo ser unánimes? Asociándonos con los que son humildes. Acuérdense que la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 2, nos dice que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria, por ninguna de las dos razones. Para hacer sentir mal a alguien o porque queremos hacernos los más. De ninguna forma en esas dos tenemos que actuar, ¿verdad? No hagáis nada por contienda o vanagloria. Y agrega, sino antes, con humildad, y después agrega otra palabra más fuerte para nosotros, los orgullosos, los soberbios, dice, considerando a los demás como superiores. Wow, esto sí que está mal, ¿verdad? Porque, ¿cómo yo me voy a sentir menos que otro? ¿No? Y precisamente, hermano, este versículo borra eso, las barreras que nosotros podemos tener sociales y no solo las sociales, ¿verdad? Las barreras económicas, ¿sí? Las barreras intelectuales en el sentido de que no, yo estudié más que vos, entonces tengo que relacionar con otro nivel de persona. No, 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 mis amados, no es así. La Escritura nos está llamando de los pies a que los pongamos en la tierra, ¿verdad? Ojo, que vos no sos nadie si yo no estuviera contigo. Son las palabras de Jesús de otra manera, usted las entiende, ¿verdad? Jesús le dio a los discípulos, vosotros sin mí nada podéis, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra valoración? La valoración es, bueno, lo que yo soy, lo que yo he alcanzado en esta vida, es porque Dios lo ha hecho conmigo, ¿sí? Dios lo hizo conmigo, pero lo hizo no solo para bendecirme, sino tengo una deuda de ser bendición. Es lo que le dijo Dios a Abraham cuando lo sacó de la tierra. Te bendeciré, pero Abraham serás bendición. Y fíjese qué bendición, ¿verdad? Abraham obedeció a la palabra, vivió la palabra, Dios trajo la descendencia de la fe, de la cual, como dice Pablo, que lo vimos en el capítulo 4 de Romanos, nosotros somos de la fe de Abraham. Entonces, este versículo borra todas las barreras, las derriba, ¿sí? Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, no siendo altivos, asociándonos con los humildes. Y lo último que dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿no? O sea, no haciéndonos los que sabemos más. Fíjese, hermano, cuanto uno más sabe, más responsabilidad tiene, más compromisos le aparecen, más obligaciones le llegan, cuanto uno más sabe, ¿verdad? Por ejemplo, si usted me dice, yo necesito, qué sé yo, pintar una silla. Yo sé pintar. Ah, me la puede pintar. Yo necesito arreglar el motor del auto. Ah, yo sé mecánico. Entonces, si usted se cree el que sabe todo, usted no va a tener tiempo para usted. Entonces, en un sentido, hasta donde Dios me dio, hasta ahí, gracias Señor, y con esto te sirvo y bendigo, ¿sí? Entonces, lo que hoy yo no sé, otro lo sabrá y Él me bendecirá con lo que el otro sabe, con lo que el otro tiene. Por eso dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto implica también aceptar deberes que parecen humildes. Porque fíjese, nosotros desgraciadamente en las iglesias hemos establecido la falta de unidad interna de las congregaciones. Porque nosotros
nos ponemos a clasificar a los hermanos, ¿entiendes? Y nosotros no debemos hacer eso. La Biblia no nos enseña eso, clasificar. Nosotros tenemos que considerar que el hermano, como dice la Biblia, que lo leímos ya también, es parte de un cuerpo donde si él no está, el cuerpo le falta, no funciona como debe funcionar. Hay algo que se hace necesario que exista. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aceptar también estas cosas humildes, ¿no? Puntos eh, que nos parecen que no, yo no estoy para esto porque yo tengo otro nivel. No, 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 no existe otro nivel, ¿no? Cada uno está en donde Dios lo puso. Por eso implica también aceptar deberes que parecen humildes. Hermano, hay que limpiar la iglesia, agarremos la escoba y limpiemos la iglesia. Hay que lavar los muebles, agarremos el balde, el trapo, lo que hay que agarrar y limpiemos. Y acondicionemos para que el resto de los hermanos entre y esté en un lugar cómodo, agradable, etcétera, ¿verdad? Y en todo sencillo, en todo aspecto. Hermano, que ayúdenme a cocinar. Bueno, le pelo las papas, listo. Eso lo bendice, vamos a bendecirlo pelando las papas, ¿cierto? Aceptar hasta las cosas que parecen ser humildes. Ahora, los cristianos no debemos actuar como si fuéramos superiores a otros ni arrogantes, aún ante los no creyentes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, siempre debemos esperar, mostrarnos con naturalidad, porque Dios en algún momento nos abre puertas con personas, ¿verdad? Y si nos tienen un concepto de arrogantes, pues nunca Dios nos dará la oportunidad de tener una puerta por entrar y llegar a aquellos que no conocen al Señor. Entonces, debe ser nuestra actitud. En el versículo 17 dice, ya de aquí entran en las relaciones con los que ya no son cristianos en realidad y quizás los conflictivos. Dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, delante de todos los hombres. Entonces, acá que entendemos nosotros que la palabra nos está diciendo que depende de Dios poner las cosas en orden, en su lugar, en su tiempo y en su forma. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos. Pensar así, mi señor. ¿Sí? Como dice el proverbio, ¿no? El proverbio 22, creo que es, que dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Así dice la escritura. Y fíjese que no agrega que él lo matará al quien te tenés que vengar. No, él lo arruinará, tampoco dice. Él lo enfermará, tampoco dice. No, él dice, espera a Jehová, no digas que te vengarás. No, espera a Jehová y él te salvará. O sea, él verá a ver qué hace con la situación para que vos estés con paz y seguridad. Y Dios sabrá qué hacer por el otro lado, ¿verdad? A eso se refiere la palabra, donde dice, no paguéis a nadie mal por mal, ¿sí? Entonces, como creyentes, debemos vivir con los ojos puestos en la evangelización, ¿cierto? O sea, es una oportunidad en el conflicto de perdonar y abrir una puerta, ¿sí? Debemos vivir con los ojos puestos en la evangelización de los no creyentes. Por eso dice procurar lo bueno delante de todos los hombres, ¿no? Ahora, el Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión
ante los ojos de Dios y de los hombres. Por eso dice la Escritura. Entonces, ¿cómo puedo yo cumplir con esto? No pagar mal por mal, cómo guardarme ese que me las debe y cómo se las cobro. Bueno, poniendo en práctica la palabra que hay en nuestro corazón, sembrada por el Espíritu Santo. Y en ese momento, por eso dice, no te olvides, no te olvides, ¿sí? Inclínate por hacer lo contrario, bendecir, entonces Dios abrirá las puertas de la bendición. Al versículo 18 hasta el 20, encontramos algunas palabras interesantes, sobre todo dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y fíjense si es posible, acá hay una palabra condicionante, ¿sí? Que es una realidad humana. ¿Sí? No es posible estar en paz con todos. Todas las personas no es posible. Pero ese, si es posible, nos tira una responsabilidad encima a nosotros, en primera persona. Yo conozco la palabra, los principios, lo que Dios quiere que yo haga. El Espíritu Santo me lo recuerda, me lo ilumina. Yo soy el que tengo que poner, ¿sí? No que él te la hizo o él fue el que te robó y tendría que venirte a pedir perdón. Acuérdense que la enseñanza de Jesús es como al revés. Él dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponete a cuenta con él. ¿Cómo? Pero si él es el que tiene algo, sí, sí, pero Jesús dice, no, pero anda vos. Entonces, a esto se refiere la palabra, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, Señor, ayúdame a poner todo lo que has puesto en mi corazón con tu amor y tu misericordia para tender un camino y un puente de buena relación, de comunión y de paz. ¿No? De paz con el familiar, con el vecino, con el compañero de trabajo, lo que depende de mí. Pero hay algunos, los no cristianos sobre todo, que se empecinan en mantener su posición arrogante, ¿no? De odio, de rencor. Bueno, pero nosotros saquémoslo de nosotros, mostrémosle que estamos tendiendo un puente, mostrémosle que nuestra actitud es contraria a la que él tiene. Y si esa persona se mantiene así, pues ya no depende de nosotros. Hicimos lo posible. Por eso dice la Escritura, en lo posible, en lo que depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fíjense qué interesante, ¿no es cierto? Lo que depende de nosotros está en paz con todos los hombres. Y fíjense que después dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que la Biblia tiene algunas expresiones idiomáticas, ¿cierto? Y aparentemente es una expresión idiomática que se utilizaba en las regiones de Egipto y aledañas, ¿no? Que daba a entender, como quien dice, te pegó una trompada, abrazalo y dale un beso. ¿Cómo? Sí, sí, vos abrazalo y dale un beso. Y cuando él sienta que vos estás actuando con amor, con perdón, se va a sentir mal, le va a dar vergüenza por el maltrato que te dio, ¿sí? Y a eso se refieren las ascuas de fuego. La cabeza se le va a comer pensando, yo le hice mal a este y este reacciona de una forma que no la esperaba, ¿verdad? ¿Sí? Me bendijo en vez de cobrarme la que me debía cobrar. Entonces,
en su cabeza, se refiere a eso, ¿no? Ascuas de fuego, ¿sí? Y mire, hermano, nosotros estamos llamados precisamente en nuestras relaciones con los demás cristianos, ya sean familiares o no, estamos llamados a acumular ascuas de fuego sobre la cabeza de esas personas, ¿sí? Pero acumularlas en ese sentido, no a pedirle a Dios que les queme la cabeza, no, no, es a pedir que Dios a nosotros nos ayude por su espíritu a vivir su palabra en amor y a ponerla en práctica. Y Dios se encargará de ver con la otra persona qué pasa con su cabeza llena de fuego. Yo creo que es comprensible esto, ¿verdad? Y aquí precisamente tienen que ver con lo que es la bondad y la misericordia, ¿no? Es mejor pensar, tratar de convertir a alguien, un enemigo, en amigo, ¿sí? Y esta es la mejor manera de convertir a un enemigo en un amigo, ¿sí? Es precisamente hacer eso, que el otro sienta vergüenza o le remueva su conciencia, cuando nuestra respuesta ha sido contraria a la violencia, a la venganza, etcétera, que el otro esperaba de nosotros. Al versículo 21 es como el resumen precisamente de todos los versículos anteriores. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? O sea, es como diciendo, todo esto que te digo, nos dice el Señor a nosotros, está resumido aquí. Vence con el bien el mal. Para vencer con el bien el mal, hay que tener el amor del Señor en nuestros corazones. La única forma de vencer con el bien el mal. De otra forma, es imposible, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, terminamos el capítulo 12, aunque el capítulo 13 todavía sigue en relación, ¿no? Incluido el capítulo 14 hasta el 15, pero sigue en relación con lo que venimos viendo del capítulo 12, ¿sí? Para el capítulo 13 es interesante porque contiene lo que serían nuestras relaciones ya con la sociedad en que vivimos, con el orden de gobierno que tenemos, que tiene que ver ya más con eso, ¿verdad? Y yo quiero introducirlos de una forma para que podamos comprender el por qué Dios nos dio esta palabra a través del apóstol Pablo en Romanos, de cosas que parece que si uno se las pone a meditar, a analizar, uno dice, no, esto no va, esto no va, no, conmigo no es, para mí no es, yo no. Entonces, antes de tener esa mentalidad, esa posición, eh, yo quiero que nosotros pensemos en aquella oración sacerdotal del Señor Jesús, que nos da precisamente el contexto de el cómo debemos considerar nuestra vida cristiana, ¿sí? Nuestra vida cristiana con respecto al mundo en que vivimos, ¿sí? Jesús oró por esto, ¿sí? ¿Cómo debemos considerar nuestra vida cristiana en este mundo que vivimos, ¿sí? Es necesario que tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón las razones aún en contraste, aún las razones contrastadas, para que no vivamos en angustia y tampoco a la deriva con respecto a Se habrá demorado tanto para tenemos subir. que obedecer las autoridades, etcétera. Entonces, el Sermón del Monte nos hace ver a nosotros que nos toca vivir circunstancialmente todo tipo de relaciones, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener en cuenta precisamente lo que es esto. Ahora, en el libro de Juan, en el capítulo 17, está la oración sacerdotal. Leemos que la escritura dice así, del versículo 17, del versículo 6 hasta el versículo 20, Jesús orando le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu
palabra, póngale atención a los términos de oración. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. O sea, las recibieron, escucharon, las guardaron, ¿sí? Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, entonces les he dado tu palabra, recibieron la palabra, la guardan la palabra, ¿sí? Les he dado tu palabra y el mundo, por esa razón, los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica y en todo lugar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en contexto precisamente esto, ¿no es cierto? Dice, el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Se refiere a que el ejercicio, puesta en práctica en nuestra vida diaria de la palabra de Dios, es la que va produciendo en nosotros un cambio que otros también lo van percibiendo. El Espíritu Santo y la palabra nos llevan, como dice la palabra, ¿no? Va santificando día a día, pero por la verdad. Recibieron tu palabra, han guardado tu palabra, ¿sí? Y por tu palabra, el mundo los aborrece. ¿Qué quiere decir esto? No es que todo el mundo, porque se entere que somos cristianos, ya no pasen de lado. No, simplemente se refiere a la no compatibilidad de los principios que Dios nos da para nuestra vida, con los principios con que se maneja el mundo. Pero aún así tenemos que vivir en este mundo. ¿Sí? Y aunque nos aborrezcan, ¿no? Y aunque nosotros nos sintamos incómodos, Jesús le dijo al Padre, no los quites del mundo, pero dijo, guárdalos del mal. Entonces, en el versículo 18 dice, yo los he enviado al mundo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que en este mundo donde Dios nos tiene por un tiempo, tenemos que manejar nuestras relaciones interpersonales que incluyen nuestro entorno familiar, nuestros hermanos en Cristo. Y aunque en algún momento podamos tener conflictos, también incluye a aquellos que no son cristianos y también a las autoridades que gobiernan la sociedad en que nosotros vivimos. Entonces, porque si no fuese que la palabra nos diese mandato de someternos, porque a eso vamos a entrar en el libro de Romanos, en el capítulo 13, entonces Dios nos hubiera sacado del mundo a medida que vamos
creyendo en Cristo, cada uno se lo va llevando. No, por eso no te pido que los saques del mundo. No son del mundo, pero no los saques del mundo. Pero sí, guardalos del mal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Guardarlos del mal quiere decir dejarlos allí para que ellos muestren lo que es vivir y hacer el bien. Otra parte. Entonces, por eso dice el versículo 13, versículo 1 del capítulo 13 que entramos a él en la tarde de hoy. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bien, esto es precisamente lo que venimos viendo en la palabra del Señor, en el libro de Romanos, que nosotros tenemos que vivir en un mundo de interrelaciones de diferentes tipos, ¿no? Y con diferentes circunstancias. Y acá dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el contexto de este libro de Romanos, acuérdense que Pablo escribe a una iglesia, a una congregación que tenía conflicto interno, porque en el año 49, ¿no? Después de Jesucristo, el emperador Claudio, porque el cristianismo se estaba expandiendo y se estaban manifestando precisamente por el Espíritu Santo muchas situaciones. Entonces lo tomaron como que estaban haciendo un alboroto, ¿sí? Un tal Christeus, porque lo pronunciaron mal, se refería a la enseñanza de Cristo. Y en el año 49 después de Cristo, Claudio expulsó a los judíos, los expulsó. Entonces, los que quedaron en la congregación eran los gentiles, los romanos, descendientes de ellos, los que habían nacido en Roma también, quedaron en la congregación a cargo de la congregación. Y cuando regresaron, cuando se estableció la famosa Pax Romana, también establecida por el gobierno romano después de Claudio, regresaron, entonces entraron como que a pedir el puesto que ellos tenían como dirigente y se armaban los conflictos, ¿verdad? Entonces, acá el apóstol Pablo le está diciéndole a todos, las autoridades que están en el gobierno, de alguna manera, Dios sabe por qué están, ¿sí? Y por eso que el apóstol Pablo escribe así, sométanse, sométanse, ¿no? Y la palabra esa palabra, o sea, someter es una palabra que para nosotros es una palabra como difícil, ¿verdad? ¿Sí? Una palabra que nos hace sentir como menos, como que toca nuestro orgullo, ¿verdad? Como que cercena nuestras libertades o nuestras pretensiones, el someterse. Sí, pero precisamente no tiene ese sentido la palabra, ¿no? Que leemos nosotros acá, y menos cuando miramos las cosas, este mundo y las situaciones, los gobiernos, con todo lo que sucede con las decisiones del gobierno, nos damos cuenta que someterse, de acuerdo a la palabra, es una sumisión, ¿verdad? Que parece ser como un término negativo, pero es una palabra que describe a la vez humildad, pero también un profundo entendimiento del mundo creado por Dios, y también cuál es, al entender ese mundo creado por Dios, cuál es nuestro lugar en él. Y precisamente esa palabra someterse tiene que ver con eso, ¿sí? Y incluye, y la palabra esa describe lo que es humildad y un profundo entendimiento del mundo creado por Dios y cuál es nuestra posición, nuestro lugar en ese mundo. Entonces, es así como la palabra, entonces, el apóstol Pablo nos da acá. Es precisamente lo que el Espíritu Santo lo guió a él,
¿no? Para revelarnos y enseñarnos cómo los creyentes debemos relacionarnos con el gobierno, ¿sí? También allí aparece cómo relacionarnos con el prójimo y cómo relacionarnos con la sociedad. Pero en el primer versículo aparece cómo relacionarnos con los gobiernos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y fíjese, uno, si analiza los gobiernos de los países donde uno vive, no va a encontrar ningún gobierno perfecto, ¿cierto? Hay países que tienen un nivel de vida, un estándar de vida y de educación mejor que otros. Algunos tenemos más, otros menos. Pero a la larga, aún los países de alto estándar de vida y de educación, está en la sociedad la gente que no está conforme con sus gobiernos. Entonces, algunos nos conformamos con algo, otros no se conforman con ese algo, sino quieren otra cosa, ¿cierto? Entonces, los gobiernos podríamos calificarlos como gobiernos no son monedas de oro, ¿verdad? Que le caen bien a todo el mundo. Siempre hay algo que personalmente, si nos ponemos a pensarlo, no quisiéramos ni siquiera considerarlo para obedecer. Por eso es que en el contexto yo les leí y les recordaba la oración sacerdotal. Él dijo, yo les di su palabra, conocieron su palabra, recibieron su palabra, guardan su palabra, ¿sí? Entonces, ahora que ellos tienen la palabra, tienen el Espíritu Santo, hablando de nosotros, ¿verdad? Dice, bueno, déjalos en el mundo. Ellos no son del mundo. El mundo, por esa razón, no los entiende, los aborrece, los consideran quizá algo diferente, pero déjalos ahí. Déjalos en el mundo, no los saques del mundo, pero guardalos del mal. Ahora, guardarlos del mal tiene que ver precisamente con todos los escudos y las barreras que la palabra de Dios pone en nuestra vida para no irnos más allá de lo que Dios nos pide, ¿verdad? Y de lo que debemos vivir. Claro. Entonces, acuérdense que los gobiernos en este mundo caído, ¿no?, tienen una función dada por Dios, aunque parezca mentira, ¿sí? Acuérdense que los apóstoles batallaron, ¿sí?, contra las autoridades religiosas y también contra el gobierno. También la autoridad civil puede ser tanto positiva como puede ser negativa. Pablo el apóstol, él fue perseguido tanto como protegido por gobiernos. De acuerdo al lugar y a las circunstancias y a los gobernantes del momento, el apóstol Pablo vivió persecución, pero también vivió protección. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Precisamente con respecto a lo que el Señor dijo. Ellos tienen tu palabra, ellos guardan tu palabra, ellos conocen tu palabra. Bueno, conforme a la palabra del Señor, guiados por el Espíritu, vamos a actuar. Y siempre acuérdense que en el centro de todo concepto y de todo pensamiento de nosotros, los cristianos, está el amor de Dios. En ese sentido, el amor del Señor. Y por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, para gloria de Dios Padre. Entonces, nosotros entendemos, ¿sí?, con esta sencillez, esta palabra, sométanse a toda autoridad. Y el someterse, acuérdense, quiere decir, ¿no? Quiere decir que incluye una palabra que incluye humildad y un profundo entendimiento del mundo creado por Dios y cuál es nuestra posición en él. Por eso que Cristo fue sumiso con el Padre Celestial. También fue sumiso con su Padre.
originales. Acuérdense que dice la Biblia, lo buscaron, lo encontraron en el templo, se lo llevaron a casa y agrega el pasaje que estaba sujeto a sus padres. Termina el pasaje diciendo, y les estaba sujeto, ¿no? Bien, ahora, ninguna forma, esto téngalo en cuenta, ¿no? Ninguna forma de estructura o gobierno, ninguna forma de estructura o gobierno es promovida o apoyada en las escrituras. Ninguna de las que existen en el mundo, ninguna. ¿Sí? Solamente encontramos es la teocracia de Israel, porque la teocracia de Israel es precisamente la forma de gobierno celestial, ¿sí? La forma de gobierno que quedará en la eternidad, porque es Dios mandando en todos los aspectos de la vida y sus hijos viviendo y obedeciendo todo lo que Dios propone. Pero todas las demás estructuras o gobiernos no es promovida ni apoyada en las escrituras. Solamente que la teocracia que aparece del antiguo Israel, que es la forma anticipada de lo que es el gobierno en el cielo. Entonces, por eso, sométase toda autoridad. Acuérdese que con respecto a los impuestos, No, ¿sí? no toman sopa, no comen grano. Jesús llegaron un día a pedirles los recaudadores de impuestos y le hablaron a Pedro. Dice, tu maestro no paga los impuestos. Y él fue corriendo y le dijo a Jesús. Jesús le dijo, Pedro, anda, sácate unos peces. Dentro de unos peces, allí vas a encontrar una moneda. Con esa moneda anda y paga. Y le dijo, paga tus impuestos por ti y por mí. Ahora, Jesús mismo nos dio la enseñanza, mis amados. Bien, entonces, con este contexto, en este comienzo del capítulo 13, vamos a continuar a partir del próximo sábado, ¿sí? Pero tengamos en cuenta esto. Jesús oró por nosotros, Él intercede por nosotros, Él está con nosotros. Y Él es el que nos da su gracia, su espíritu, su presencia, y por su espíritu nos recuerda su palabra, para que nosotros podamos tener paz y bajar nuestros decibeles, poner nuestros pies en la tierra y decir, bueno, acá mandan los hombres, sujetémonos, sometámonos, pero hasta donde hay un límite, ¿verdad? Acuérdense, hay un límite para la desobediencia. Es cuando los gobiernos vienen en contra de nuestras convicciones con respecto a nuestra relación con Dios. Eso hay muchos ejemplos en la Biblia. Después lo vamos a seguir viendo. Bien, mis amados, que Dios los bendiga, que Dios multiplique en ustedes a la luz de su palabra, que tengan una muy buena tarde, una muy buena noche. Ustedes